Bienvenidos a otro tiempo con el escritorio de Toto. Muy contento de seguir con este tema muy importante, que es el vistazo económico, político, a todo este escenario que se nos viene en este mes de octubre. Tengo un invitado muy importante con una experiencia vasta en el tema económico, así que ahora lo conocemos. Carlos Torranzo Roca es economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ex profesor de las universidades de Chile, Católica de Chile, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es profesor visitante St. Anthony College, The Latin American Center, Oxford. Fue investigador asociado del IPPG Program, London School of Economics y de la Universidad de Manchester. Fue investigador asociado de la Universidad de Manchester. Fue director por 26 años de las áreas económica y política de la Fundación F. Ebert en Bolivia. Actualmente es columnista de Página 7 y autor de varios libros. Muy bien, como ya ustedes acaban de escuchar en su biografía, se trata de don Carlos Torranzo Roca. Él es economista y ahí tiene todo lo que ustedes han escuchado ya de toda su carrera, tanto en el campo económico, con énfasis en varias áreas. Por favor, ¿cómo se podría definir usted, Carlos, muy gentil otra vez por la aceptación de estar con nosotros? ¿Cómo se define en el campo político? ¿Es más economista, más político, o es como la mayoría económico y político su estilo de vida? Bueno, yo tengo una enfermedad y una pasión que es Bolivia. Desde hace muchos años, quizá hace 50 años que ya comencé a mirar Bolivia, a analizarla. Es evidente que mi formación es de economista. Egresé de San Andrés, pero por el golpe tuve que entrar a la cárcel un año. No tuve título de San Andrés, salí a Chile, reestudié un año economía. El golpe de Pinochet me llevó más al norte, a México, y al fin ya en México acabé la licenciatura, hice una maestría de economía, pero di clases por 15 años en el doctorado de ciencia política y en la maestría de economía de la UNAM. Esto me permitió comenzar a hacer la interdisciplina, a entrelazar la economía, la política. Luego de 15 años de profesor en México, volví a Bolivia. No di clases, estuve más bien dedicado a hacer concertación política en la Fundación Ebert, y ahí comencé a ampliar la interdisciplina, a jugar los puentes entre la economía, la ciencia política, la sociología y la vida cotidiana. Entonces, no puedo decir que soy plenamente economista si no soy alguien que trata de conectar disciplinas. Y en Bolivia me conocen como si yo fuera cientista político. No, soy economista, pero juego a articular disciplinas y a mirar todo desde distintos ángulos, porque creo que una disciplina no basta para entender la realidad. Muy importante lo que está mencionando, y esto para tener un cuadro abierto primero, pero luego ir enfocando todos los puntos de vista que tiene. Yo creo que el tema político va de la mano del económico, debería, y el económico del político, porque para aplicar políticas económicas se necesita conocer la tendencia, que necesita conocer los estudios de la doctrina política, y también un punto importante que es la idea económica, ¿verdad? Una cosa es la idea económica y otra es realmente la ciencia misma de la economía. ¿Estoy correcto? Es correcto eso, y en lo que apunta bien ustedes, muchas veces la economía es más política que economía y viceversa. Entonces hay que entender bien el juego de interrelación entre ambas, y sin entender la sociología, el juego de los actores sociales que influyen tanto en la economía como en la política, eso no se puede desligar y no se puede entender. Y además una cosa básica es, la economía para la gente es vida cotidiana, es el día a día.
No es David Ricardo, no es Adam Smith, no es Marx, es la vida cotidiana, es el intento de sobrevivir. Y eso implica tender puentes con la vida cotidiana, y la vida cotidiana está llena de valores. Y ustedes quienes están en una iglesia saben que los valores son fundamentales para el desarrollo de un país y para el desarrollo de las personas. Y donde más se sufre es cuando una sociedad va perdiendo los valores, va perdiendo la ética, y como en Bolivia, donde la ética no se cruza con la política. Exactamente, ha hablado de un tema fundamental, que en realidad más que el campo religioso, que algunos se lo llama así, es el tiempo de principios, de valores que debemos tener todos, pero los énfasis políticos y los énfasis económicos separan esta realidad. Desde hace cuántos años usted podría darnos un vistazo al avance o al retroceso de estos valores tan importantes en nuestra patria, desde que volvió a Bolivia tantos años atrás? ¿Cómo mira? Hemos perdido valores, los énfasis se han vuelto políticos, la política ha perdido su ética. ¿Cómo nos puede describir a grosso modo, estimado Carlos? Ya desde la época colonial se decía que la ley se la acata, pero no se la cumple, lo que significaba una distancia entre la ley escrita y la aplicación de la ley o el respeto de la ley por parte de los ciudadanos. En cualquier encuesta que uno ve, cuando se le pregunta a las personas, ¿es bueno pagar impuestos?, la gente responde, claro que sí. Y le preguntan reiteradamente, ¿y usted paga impuestos? No. No se respetan las normas de tránsito. Y en política no se respeta la palabra empeñada. En todos los procesos electorales vemos que los políticos ofrecen y ofrecen, pero no cumplen. Y esto ha llevado a la deslegitimación de los políticos, de los partidos, del sistema político, porque hay una distancia muy grande entre la palabra y el cumplimiento de la palabra. Y yo creo que en los últimos 14 años hemos llegado además al cinismo, a mentir como política de Estado, a decir mentiras, a engañar a la gente. Creo entonces, especialmente la juventud, el año pasado o el 2016, cuando se levantó en el 21F, estaba reclamando porque los políticos no cumplen su palabra, porque no hay un cruzamiento entre la ética y la política, entre el respeto a las normas de vida cotidianas, porque el no cumplir la palabra no solo se da en la política, lamentablemente también en la familia. Hay padres que ofrecen demasiado a los hijos, pero nunca les cumplen aquello que les han ofrecido. Y quizá lo aconsejable es no ofrecer mucho, ofrecer muy poco, pero cumplir ese poco de lo que se ofrece. Creo que decir se respeta el medio ambiente y violarlo es incidir en la mentira. Creo que decir se respeta a la madre tierra y violarla es decir una mentira. Y esto está generando una crisis de valores en el país sobre el cual están reaccionando los jóvenes. No tanto los mayores, que quizás se han ido acostumbrando y han ido normalizando el que la vida sea un conjunto de mentiras. Pero creo que la buena política requiere la incorporación de los valores, y la vida cotidiana requiere la incorporación de los valores. En lo cotidiano, en la vida diaria, respetar al otro, ser tolerante con el otro. Y creo que esto hemos perdido porque la política nos llevó a hablar más de la lógica amigo-enemigo, a entender al otro como enemigo y tratar de destruirlo, cuando en la política lo único que hay son adversarios con los cuales se debe conciliar, se debe dialogar para hallar un futuro común. Para conocer un poquito más su pensamiento en las dos áreas y su accionar, que es la clave, ¿por qué no nos comenta desde que usted empezó aquí a regresar a Bolivia y a participar en todo lo que conocemos a través de su hoja de vida? ¿Ha evolucionado usted? ¿Ha cambiado? ¿Cómo arrancó? ¿Cuál era su mirada
política económica y la economía en la política, y luego cómo ha ido o progresando o ampliando y finalmente en qué campo aterrizó para poder mirar a nuestra nación desde el año que usted diga, no hay problema. Los jóvenes en la década de los 60, casi todos éramos de las izquierdas, y buena parte de las izquierdas soñaban con el socialismo, soñaban con la dictadura del proletariado. Eso que se había escrito en la tesis de Pulacayo en 1946, que lo repitió en su tesis política la COP en 1970, los jóvenes creíamos que era necesaria la revolución. Yo hacía parte de esa juventud, aunque nunca he militado, nunca en ningún partido político, pero militaba en esas ideas, hasta que llegó el golpe de 1971, y ahí asesinan a mi hermano durante el golpe de Banzer, y yo entro a la cárcel. Entonces entré a un proceso de reflexión y entendí que jamás buscar una utopía debe ser hecha buscando sacrificar la vida de otros. Que ninguna revolución tiene el derecho de quitar la vida a otros. Y ahí comencé seguramente un largo proceso de dejar esas ideas de la dictadura del proletariado, del socialismo, y convertirme en un demócrata. Luego del año de cárcel, fui a México a trabajar 15 años de profesor en UNAM, donde ratifiqué estas ideas de acercarme a la democracia, de ser un demócrata. Luego de 15 años, volví a trabajar en la Fundación Ebert. Eran todavía tiempos de la lógica amigo-enemigo, y comenzamos en la Fundación Ebert a hacer los grandes pactos entre izquierdas, derechas, entre aquellos que no se podían hablar. Ese fue mi trabajo fundamental durante 26 años, de hacer concertación política, de lograr diálogo entre aquellos que no se entendían. Y por otro lado, comencé a dedicarme a investigar cuestiones que me apetecían más. Todo el tema del mestizaje, por ejemplo. Todo el tema de las burguesías cholas. Todo el tema de lo plurimulti, de la plurietnicidad, la multiculturalidad. Son parte de mi vida, son parte de mi pensamiento cotidiano, de la concertación como trabajo en la EBER a estos temas que han hecho toda mi vida. Y quizá ya hace 30 años comencé a hablar de las burguesías cholas. Ilustré algo con Max Fernández, que se enojó y me dijo que le puede que es cholo, o un ex amigo mío, sus parientes, se enojaron cuando yo escribí un artículo, El Cholo Zabaleta, que era por resaltar los rasgos nacional revolucionarios de René Zabaleta. Pero sigo trabajando en estos temas y reivindicando esto que es la mezcla entre los distintos, el mestizaje. Lo hice hace 30 años porque sentí que muchos bolivianos se creían muy castizos, muy puros, blancos, entre comillas, o de orígenes españoles, cuando yo veía en la realidad mezclas. Después de pasar el tiempo de 25 años, se cambió la tortilla a otro lado y Javier Albó creía que todos somos indígenas, que eliminaba el mestizaje. Y yo sigo avanzando en el tema y creo que esta mezcla entre distintos orígenes es lo que potencia al país, pero el mestizaje no significa olvidar para nada nuestros orígenes de pueblos originarios, de comunidades, pero en mundos urbanos somos otros. Entonces, por el lado del trabajo, la concertación política, hacer de una u otra manera democracia en Bolivia, y por mis investigaciones, el mestizaje, las burguesías cholas, y he sido 22 años presidente del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia, que significaba apoyar con becas a jóvenes para que realicen investigación, de manera que de esa forma ha transcurrido mi vida en los últimos 32 años. Muchas gracias. Es importante, reitero, esta mirada porque hay una nueva generación. Estoy hablando de hace 20 años que empezaron a aparecer y a través de los lustros que han seguido, con una mirada a veces ignorando el pasado, que siempre el pasado tiene un peso fuerte porque marca direcciones. La pregunta
que le quiero hacer ahora para que nos pueda ampliar en base a todo el conocimiento que tiene. Esta evolución, esta dialéctica, este avance, ¿dónde lo ha hecho aterrizar ahora? O como todo buen investigador, que considero que usted es y conocedor de estos temas, ¿está usted en una plataforma listo para saltar a una siguiente? ¿Cómo es este mover que de tantos años y de cambios, que no son cambios por cambiar, sino porque uno va teniendo, me imagino, un entendimiento más grande y una sensibilidad también al mismo tiempo, ¿verdad? Quienes quisiéramos ser académicos, siento que nuestra obligación es hacer preguntas y hacer preguntas, pero no conocemos las respuestas. Los políticos dan respuestas, los políticos dan utopías, a veces que no son reales, a veces que no están aterrizadas, pero la labor de quien quiere estudiar la realidad es hacer preguntas, hacerse preguntas. Y al hacerse preguntas significa si el país será todavía el que se fundó hace 200 años. Ese país, por ejemplo, que no respete el Estado de Derecho. La primera constitución del país de 1826 decía que hay separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Han pasado 200 años y no acontece absolutamente nada de eso. El Poder Ejecutivo intenta cooptar a los demás poderes. Hace más de 10 años que la política no se define por canales institucionales, se define por lo que Fernando Calderón llamó la política en las calles, por las manifestaciones, los bloqueos, el apedrear, el crucificarse, porque los bolivianos amamos la política, sí, es un deporte de los bolivianos, pero no amamos la democracia, no respetamos la democracia. Buena parte de los actores sociales, especialmente populares, dicen, somos antidictadura. Lo fueron durante muchos años antidictaduras militares, pero les apetecería tener una dictadura propia, la dictadura del proletariado, eliminar a los empresarios, eliminar a los distintos, cuando en realidad el futuro democrático es que empresarios y obreros convivan, que convivan entre cruceños y paceños, que convivan entre hombres y mujeres y que todos podamos ser parte de la construcción de algo que todavía no está hecho en el país, que es una unidad nacional para tener un mejor desarrollo. Siento que estas cosas no han sucedido en 200 años y me pregunto si seguirán sucediendo hacia el futuro. Pareciera ser que hacia el futuro la política en las calles tendrá todavía mucho peso. Que la justicia no será justicia, sino será algo que atormenta a los ciudadanos. Que la separación de poderes no será hecha, que el maximalismo de los ciudadanos no desaparecerá de manera muy pronta. Todos los bolivianos cuando se levantan contra algo dicen hasta las últimas consecuencias. Y nosotros sabemos que lo mejor en cualquier democracia es dialogar, es pactar, es conversar, llegar a un futuro común. Eso significa que cada quien debe dejar algo de lado, debe renunciar algo para que todos salgan ganando. Pero esa lógica democrática no la hemos ganado todavía. Hay una deficiencia de ciudadanía en el país. Desde hace mucho tiempo, desde la Constitución de 1938, se fija más derechos que obligaciones. Y la Constitución de 2009 es exactamente igual, totalmente garantista. Hay más derechos que obligaciones. Y cuando no se equiparan derechos y obligaciones es que no hay una ciudadanía plena o que no se ha construido la ciudadanía. Los bolivianos amamos todos nuestros derechos, pero a la hora de las obligaciones eludimos eso, eludimos la ley. Antes de terminar esta primera parte, aunque no crean, los minutos corren increíble, no sé, parece que sucederá en las entrevistas, ya vamos a ir a terminar la primera parte, pero quiero que podamos estirar el cuello, que usted es muy experto en mirar a nivel internacional. Creo que no hay ejemplos prácticos de lo que estamos confrontando en Bolivia, esa separación, ya sea por el origen, ya sea por los énfasis. El planeta entero está lleno de eso, que cada vez más está exacerbado. ¿Lo ve usted así? ¿O podría darnos algún ejemplo de un país
o de una región que está trabajando bajo esos conceptos y esos principios que serían ideal que podamos tener de respeto, de convivencia, etcétera. Si vemos solo América Latina, Uruguay tiene un desarrollo democrático más sensato. Hay mayor construcción de ciudadanía. Ese es un país tan pequeño, pero que le va relativamente bien. Se creía durante muchos años, desde Pinochet hasta hace unos 4 o 5 años, que a Chile le iba muy bien, pero los movimientos sociales del año pasado han descubierto que la inequidad en Chile es demasiado grande. Por eso las grandes movilizaciones. Argentina hace 70 años ya tenía 3 o 4 Nobeles en ciencias duras, pero hace 70 años que Argentina se va empobreciendo y ha entrado a una lógica de radicalidad política que no puede salir adelante. Perú desarrolló Lima, pero no el sur peruano. Perú solo es Lima, no es otra cosa. Brasil, que se decía que no tenía nada contra el racismo, sin embargo, no acepta bien a los de piel morena. Hay muchos problemas ahí. Estados Unidos está ganado por la lógica del populismo de Trump. El populismo puede ser de derecha o de izquierda. Acá hubo de izquierda, allá lo hay de derecha. Y lo que vemos es que ante estas situaciones hay una falta de credibilidad en el sistema político y en los partidos. Justamente por la falta de credibilidad en los partidos salió presidente Trump, salió presidente en Francia Macron, porque en todo el mundo la gente se ha alejado de los partidos, se ha alejado del sistema político tradicional. Pero lo curioso es que los jóvenes están retomando la política vía nuevas formas y desarrollos tecnológicos. Los jóvenes actúan en WhatsApp, actúan en Instagram, actúan en Facebook. Los que somos gente mayor hace algunos años decíamos, estos jóvenes no están interesados en la política, no están interesados en la democracia, lo cual no era evidente, era solamente un prejuicio. Lo que pasa es que los jóvenes no militan de la forma militar como lo hacían en la década de los 50, 60, 70 los bolivianos en partidos o en otros países. Las formas de militar es militar en algunas ideas, en medio ambiente, en defensa de la madre tierra, en defensa de la democracia, contra la corrupción, contra el autoritarismo. Creo que los cambios del tiempo nos dicen, la gente se aleja de los partidos, pero los jóvenes se acercan a la necesidad de construir democracia. Yo creo que es así, y si vamos a otros países más en el Asia, en el África mismo, que todavía es tan inestable, hay mucho más que hablar. Yo quiero invitarle luego de esta pausa que podamos ya echar una mirada a lo que vemos hoy de cara al futuro. Si gusta, puede hacer un análisis también, por supuesto, con toda libertad de los últimos años, del año pasado, de este mismo año, pero mirar adelante. ¿Cómo ve la perspectiva tan, como siempre, tan conflictiva y con tantos desafíos más en epítetos y en otros tipos de conceptos? Una pausa, porque vamos a seguir escuchando a don Carlos Toranzos, que nos va a poder hablar de estos temas con la experiencia, con su mirada y con la libertad que todos los invitados tienen de expresar una posición. Una pausa, por favor, regresamos enseguida. Estamos con esta interesante entrevista, como siempre, con personas que en Bolivia, gracias a Dios, tenemos estudiosas que, por supuesto, tienen que tener su punto de vista y eso queremos conocer. Quiero dar la completa libertad, como siempre, en las entrevistas del escritorio de Toto, con Carlos, para que nos pueda comentar su mirada de los últimos años, su mirada de ahora y, sobre todo, con un énfasis muy grande en las elecciones que vienen. ¿Qué mira usted? ¿Qué hemos aprendido? ¿Ha madurado el pueblo, ha moderado la clase política o estamos empantanados? ¿Cuál es su opinión? Adelante, por favor. Sí, Bolivia había sido vista durante mucho tiempo como el país de la inestabilidad política, donde nadie se podía poner de acuerdo con nadie. Eso ha sucedido con intensidad entre 1978 y 1982.
Durante el ODP llegamos a una hiperinflación cercana al 8.000%, y luego de eso nos vino la democracia pactada, la posibilidad de que los partidos pacten entre sí y generen gobernabilidad en el país. Esto coincidió con que en el mundo se entraba a economías liberales, y en Bolivia se conoció como el ingreso del neoliberalismo. Y hasta ahora se echan adjetivos contra el neoliberalismo. Pero en esa época, una cosa que hay que valorar es que los partidos aprendieron a pactar, a darnos certeza de estabilidad política, a generar gobernabilidad. Pero eso que lo hicieron bien, devino en un reparto patrimonial de la administración pública. La renta para el MIR, la aduana para el MNR, y esto comenzó a deslegitimar a los partidos políticos y sin darse cuenta deslegitimaba también a la democracia, al parlamento, al poder judicial. Ese neoliberalismo generó la posibilidad de que Bolivia tenga 27 TCFs de reservas probadas de gas, que son las que se han explotado durante el gobierno de Morales. La gente cansada de los partidos políticos, porque utilizaban el poder de manera prebendal y patrimonial, se fueron contra los partidos, contra el sistema político, y todo esto lo catalizó Evo Morales. Evo Morales fue el heredero del enojo contra los partidos políticos. Mucha gente urbana, de clase media, votó en favor de Evo Morales por el cansancio que tenía del CS, del MIR, de Condepa, de ADN, que se habían distribuido el poder entre sí. Y Evo Morales llegó al poder ofreciendo una revolución de valores. Nos dijo que traía en sus hombros al hombre nuevo, a la lucha contra la corrupción, que iba a ser portador de la transparencia, del respeto de los indígenas, del respeto de la madre tierra y de utilizar el poder de una manera frugal. En los 14 años en los cuales gobernó Evo Morales, la corrupción fue mucho más grande que durante la época del neoliberalismo. Desde el TICNIS aprendimos que no respetó a los indígenas. Durante su gobierno se aprobó la ley de la madre tierra, que le exponía en todo seminario internacional y evento internacional mientras se destruía la madre tierra acá. Porque lo que puso por delante es un modelo extractivista, destructor de la madre tierra y de falta de respeto por el medio ambiente. En lugar de frugalidad, comenzó a dilapidar los ingresos del Estado. 7 coches blindados, 2 helicópteros, decenas de policías para cuidarlo, entregas de dinero a algunas personas allegadas, hombres y mujeres a él, demostraban que lo que había sido una oferta de generar un cambio de valores, en realidad no lo fue. Fue todo lo contrario. Y la gente se comenzó a desencantar de quien había ofrecido una revolución ética, el ser el portador de nuevos valores. Sin embargo, hay mucha gente que se identificó con él. Decían, es de nuestra piel, es igual que nosotros. Y de manera clientelar absorbió absolutamente a buena parte de los movimientos sociales. A los cooperativistas disminuyéndoles impuestos, a los cocaleros aumentándoles la cantidad de hectáreas de coca cultivadas, a los importadores de autos chutos, quitándoles los impuestos. Y así a cada quien le fue dando una prebenda, de manera que adormeció como la COP a los movimientos sociales. La COP fue comprada con un hotel, con automóviles, y las dirigencias sindicales llegaron a ser cooptadas en un modelo en el cual el Estado absorbía a toda la sociedad civil. Eso lo han comenzado a sentir
en 2016 los jóvenes. Y por eso los jóvenes hicieron el 21F. Son ellos los artífices del no. Luego, Morales violó constantemente la Constitución. El periodo en el cual gobernaba ya era ilegal, porque al aprobarse la Constitución de 2009 había un transitorio en el cual se planteaba que no podía entrar a una nueva elección. Violó ese transitorio. Violó el resultado del referéndum y acabamos el año pasado violando el resultado de las urnas. Creo que una cosa que hay que valorar de lo que aconteció el año pasado es que tuvimos una movilización pacífica de jóvenes, de mujeres y de familias que defendían su voto, la democracia, el no al autoritarismo, el no al uso dispendioso del presupuesto. Eso es lo que ha sucedido en 2019. Así que les ruego que me hagan otras preguntas sobre esta coyuntura más inmediata para que podamos seguir dialogando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Escuchándolo siempre con atención. Como digo, ahí me emociona muchísimo escuchar posiciones con respeto, como siempre usted lo hace, gente que ha estudiado, y mirar, tener juntos una mirada. Ahora miramos hacia adelante. ¿Cómo ha visto usted este año? ¿Cómo ve lo que viene? Se habla tanto, se habla y se pronostica tanto previo a una elección. ¿Qué puntos puede ver hacia adelante? ¿Qué esperanza pueda tener Bolivia entera de que algo puede venir mejor? Adelante, por favor. Una cuestión que no valoramos en Bolivia es el rol del Parlamento. Siempre decimos que el Parlamento es malo, que los parlamentarios no son los mejores. Quizá porque comparamos con los parlamentos de 1940, 50 y 60, que era de grandes tribunos. Los debates parlamentarios de los 40, 50 y 60 eran de intelectuales debatiendo ideas. Eso ya no lo vemos. Pero curiosamente, en 1985, cuando el presidente Siles Suazo renuncia y recorta su mandato en un año, el Parlamento le encontró una salida constitucional para que haya nuevas elecciones y nos libremos de la inflación del 8.000% y la anomia estatal y las colas que desesperaban a la gente. En 2019, ese Parlamento también le dio una salida constitucional a la crisis política, porque de manera constitucional derivó la sucesión presidencial hasta la segunda vicepresidenta del Senado, que después se ungió como presidenta la senadora Áñez. Creo que Bolivia encontró su solución. Lo que pasa es que muchos dicen que Bolivia siempre camina hacia el filo del abismo, pero no da el último paso. Salta para atrás y le encuentra una solución. Esta solución fue una solución parlamentaria. Todos miramos con una esperanza extraordinaria el gobierno de transición de la presidenta Áñez, porque ella podía, de alguna manera, relegitimar al sistema político, darle credibilidad a los políticos. Pero eso no sucedió desde el momento en que la presidenta se volvió a la par candidata. Ahí, entre la dualidad entre presidente y candidata, condujo a erosionar nuevamente la legitimidad de los partidos. Y entramos a una lógica parecida a la del poder dual o del doble poder. El poder del Ejecutivo por una parte y el poder legislativo, que se convirtió en un instrumento del MAS para boicotear, para conspirar contra los actos del Ejecutivo. Y el gobierno conspiró contra sí mismo. Conspiró por ineficiencia y por muchos signos de corrupción que comenzamos a visibilizarlos con el tema de los respiradores. O cuando algunos funcionarios muy jóvenes, ávidos de poder y de dinero, como aquel presidente de Entel, dieron muestras de corrupción. Hemos vivido un año difícil y al año difícil se le ha sumado la pandemia. Prácticamente son 6 meses
de pandemia en la cual todo se ha hecho más difícil, mucho más complicado, la vida cotidiana. Pero en estos 6 meses de pandemia hemos descubierto algo que es fundamental. Las fronteras estaban cerradas, pero no faltó alimentos en las ciudades. ¿Quiénes los traían? Los campesinos de cada uno de los departamentos. Esto es, Bolivia puede tener seguridad alimentaria con la producción de la economía campesina que siempre fue desdeñada. Y comenzamos a ver la versatilidad de los informales. El empleo en Bolivia es de 80% de informales. Y estos informales son tan versátiles y creativos que comenzaron a cambiar de actividad, a vender barbijos, a vender otras cosas en las esquinas, a hacer delivery de sándwich de chola. Comenzaron a darnos ideas de que todos tenemos que renovar nuestra forma de pensar. Y a pesar de la pandemia, comenzamos nosotros a recuperar otras cosas. Lo que es vivir dentro del hogar y ver que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos y que la obligación no solo es de los maestros. Y todos tuvieron que dar saltos tecnológicos, los niños y los padres, para ver cómo es la educación a distancia, cómo puede ser la educación digital. Creo que no hay que ver todo negativo en esta época de pandemia. Hay cosas que hemos aprendido, la solidaridad entre ellas la hemos recuperado de alguna manera, ayudando a quienes se enfermaban, apoyando a quienes tenían menos. Hemos aprendido valores humanos o los hemos reaprendido. Pero ahora la gente lo que quiere es certezas hacia adelante. Y el mes pasado, antepasado, cuando había violencia, vimos bloqueos en Yapacaní, en Sacaba, en Sencata. Pero a la par de los bloqueos vimos que todas las ciudades trabajaban, que trabajaban los campesinos, los choferes, los gremiales, los empleados públicos, pero que eran pocos los violentos que estaban bloqueando. Esto quiere decir que la mayoría de la población boliviana quiere paz, quiere tranquilidad, y esa mayoría está esperando las elecciones. Y está esperando las elecciones seguramente, en buena parte, diciendo que ojalá no se repite el autoritarismo de antes, pero a la par mirando con cierto enojo a los políticos opuestos al MAS, que no dan signos de agruparse para tener una victoria electoral que evite el retorno al autoritarismo. La presidenta, que fue criticada tantas veces, tuvo un acto de grandeza y no hay que tener mezquindad al reconocerlo. Retiró su candidatura planteando que era la hora de unirse. Muchos la han criticado porque era una candidata inviable. No. Si todavía no han renunciado los que tienen 1 o 2%, Áñez hizo lo que tenía que hacer. Apoyar a que haya unidad para evitar el retorno del autoritarismo. El futuro va a ser difícil para Estados Unidos, para Europa, para China, para Japón, para América Latina, para nosotros también. Tenemos que saber que los 14 años que tuvimos de boom económico, de aumento desmesurado del consumo, ya no retornarán y será hora de que veamos una realidad que significa más esfuerzo de todos los bolivianos por sortear la vida cotidiana y por generar una democracia que ojalá mire hacia adelante y evite que vivamos solo del extractivismo y que piense en otras formas de hacer economía que no solo sea explotando recursos naturales. Bueno, estamos por enfrentar obviamente momentos muy especiales por varias razones, que tocar un solo punto nos demoraría muchísimos minutos. Además siempre hay perspectivas, eso es lo importante, pero cuando tenemos una mirada sana, cada uno puede mirar y defender su perspectiva. Mirando Bolivia para fin de año, ¿cómo desearía, Carlos, usted tener una Bolivia? ¿Cuál sería su ideal después de las elecciones, de quien pueda ganar, que tenga un plan de gobierno? Porque mucho escucho yo, nuestro plan de gobierno es que no gane el otro, o que gane este, o que desaparezca, pero saltando esas vallas,
¿Cómo esperaría? ¿Cómo es una Bolivia ideal para Carlos Toranzos? Lo primero es que el 18 de octubre la gente vaya a votar. Lo segundo es que se crea que haya credibilidad en el resultado electoral, que nadie se movilice para desconocerlo. Si hay una segunda vuelta, que también sea realizada en paz y se reconozca el resultado. Y para fin de año, la necesidad es que quien sea el que gane las elecciones realice pactos para sortear un futuro político y económico muy difícil hacia adelante. Pero que ese pacto no signifique repartos de cuotas de poder en el Ejecutivo, sino un pacto de ideas para sacar al país por una perspectiva económica que le dé posibilidades de desarrollo a todos los bolivianos. Se requiere que el nuevo Ejecutivo pacte con las regiones, pacte con las gobernaciones, pacte con los municipios, que el Ejecutivo pacte con el Legislativo y que se comiencen a dar señales de modificar el Poder Judicial. Lo poco que le he dicho es utopía, porque no se lo ha hecho en el pasado, pero creo que son pasos sustantivos para alcanzar retos más difíciles, sabiendo que la economía no jugará a favor nuestro. Pero si tenemos nosotros un pacto para llevar a Bolivia hacia adelante, al cual lo apoyen todos, probablemente se nos abran fuentes de financiamiento externo, fuentes de inversión privada internacional, y que todos dejemos un poco la lógica del maximalismo, la lógica de la política en las calles, para que podamos avanzar en paz, para dejar de sufrir lo que hemos sufrido este año por pandemia y por inestabilidad. Esto es importante, todavía tengo unos minutos y quisiera invitarlo a que sigamos soñando, porque es bueno tener metas claras. Y a veces uno dice, eso es sueño, pero puede volverse en realidad. Hay una generación que es mezclada, igual algunos ya han nacido con cierta amargura, con cierta odio, que no es lo importante, más bien que no es lo correcto para poder mirar una nación buena. A nivel planeta, usted que está en contacto, Carlos, con tanta gente y con tantos estadistas y sus colegas de economía y de política, ¿cómo está mirando el planeta ahora, luego de esta pandemia que aparentemente podría ir a su fin en unos meses más? ¿Cómo ve? ¿Qué cree que ha pasado en el hombre, en el ciudadano europeo, norteamericano, asiático? ¿Cómo está viendo esto, esta confrontación ahí de soslayo entre China, Estados Unidos, Europa, entre ellos, España, entre ellos, mordiéndose terriblemente? ¿Cómo ve? ¿Tiene esperanza de que pueda cambiar algo? ¿Qué cree? ¿La pandemia no ha curado, no nos ha hecho reaccionar como deberían ser reaccionar para respetarnos y ser solidarios, como bien hablaba usted, Carlos? Económica Mundial de 2009, actuaron de manera conjunta Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea, los Estados Unidos. Eso ayudó a salir de la crisis con mayor facilidad. Pero lo curioso es que con esta pandemia no ha habido ningún trabajo conjunto entre el Banco Mundial, Naciones Unidas, ni la Unión Europea. Se ha roto de alguna manera lo que son las organizaciones multilaterales. Es muy frágil el poder del Banco Mundial, de Naciones Unidas, pero hay una luz de esperanza en la Unión Europea. La señora Merkel, que cuidaba mucho el déficit fiscal, que planteaba que el desarrollo de Europa se debe hacer sin déficit fiscal, ha comenzado ahora a aceptar que el déficit fiscal en toda Europa es necesario para reactivar la economía. Es decir, que la Unión Europea está cambiando de ideas y de pensamiento. Y al seno de cada uno de esos países se han descubierto cosas que eran muy importantes. Por ejemplo, la economía del trabajo. Hay tanta gente mayor que ha muerto en España, en Francia, en Alemania, sin despedirse de sus familiares. ¿Quiénes los protegían? ¿Quiénes los cuidaban? Los migrantes. Europa ha redescubierto a los migrantes y sabe que ellos tienen una función que es valorable. Nos decían que la revolución tecnológica va a generar una época de los robots
y que solo los robots harán el futuro hacia adelante. Pero hemos visto el trabajo invalorable de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros. Junto a la tecnología, hay una cantidad de trabajos que se están revalorizando, ideas que se están revalorizando. Europa también comenzó a palpar la necesidad de la solidaridad social. Quien todavía no despierta es Estados Unidos. Estados Unidos está dormida, dejó que China avance sin tener buena relación con China. El mundo se ha vuelto de manera bilateral, una oposición muy fuerte entre China y Estados Unidos, con mayores ventajas tecnológicas para China, pero creo que poco a poco van a ir decantando pactos internacionales que le den más certezas a la población. Es probable que Biden gane las elecciones a Trump, y él será un hombre probablemente más dialogante con China y más dialogante con Europa. Se requiere un nuevo orden internacional que genere una recuperación de fortaleza a los organismos multilaterales para que todos ellos puedan salir adelante. Hemos roto mitos del pasado. Para salir de la pandemia, las economías no deben temer al déficit fiscal, pero no deben acudir al regalo de dinero. Lo que tienen que hacer es ayudar a invertir en mejores condiciones a la gente, a las empresas, ser parte del desarrollo sin generar Estado empresario. Generar déficit fiscal no quiere decir ser Estado empresario, sino ser un Estado que acerque a los privados y a lo público, que se genere una mejor sintonía entre lo público y lo privado. Y todos estamos obligados a empujar eso para que la gente tenga capacidad de salir adelante y tengamos todavía capacidad de soñar. Pero creo que la gran lección o el gran legado de la pandemia es la solidaridad y el habernos vuelto más humanos a todos, porque pobres y ricos estábamos expuestos al virus. Han muerto millonarios y han muerto pobres. Todos estamos azotados por el mismo mal. Sé que azota más a los pobres, pero la solidaridad la han aprendido casi todos los países y todos nosotros en nuestro foro íntimo. Totalmente de acuerdo, creo que es un buen final remarcar esto, que el ser humano realmente sea humano, sea solidario, nos miremos no como competencia, no para deshacernos, no con odio, sino que podamos construir juntos, porque necesitamos construir no solo naciones, no solo ciudades, sino familias, sino personas en distintas posiciones, tanto económicas como de internas, de luchas tan tremendas, la gente que ha perdido a sus seres queridos de una manera que ni soñaba, y menos poder hacer una despedida en un entierro, etcétera, han causado heridas que tienen que ser sanadas. Yo quiero agradecerle el tiempo, Carlos, muy amable, muy gentil de su parte, todo lo que nos ha comentado, y siempre valoramos las posiciones de ese nivel, con ese respeto y con la claridad, además, sin ocultar posiciones, que eso es importante, porque así somos en el planeta, así somos en la Tierra, de distintos énfasis, ¿verdad? Una pausa, por favor, enseguida nos vamos a despedir oficialmente, vamos a este corte. Quiero agradecerle grandemente a Carlos Toranzo Roca su gentileza de acudir a esta entrevista, de escucharlo. Muy amable, sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias porque usted permite mirar el futuro y ayuda a incorporar en el diálogo algo que es tan importante, hablar de los valores, no solo de la política en general, sino aquello que hace humanos a las personas. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Y así con ustedes, hasta un próximo encuentro para conocer personalidades del país que apuntan, bajo perspectivas distintas, como somos todos, a mejorar. Porque la calidad humana trasciende lo político, para mí, trasciende la nación, trasciende las distancias, trasciende el color de piel. Y podemos ser uno realmente. Un abrazo grande, hasta un próximo encuentro. Muchas gracias y bendiciones.